Bienvenidos un dúo Amur S a su canal favorito de chismecito, drama y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. Copyright, gusto tenerlos por AQ. Espero que es tu copyright en el listos y preparadas porque hoy les traigo un bombazo, un salseo que va a hacer temblar los cimientos de las telenovelas turcas. ¿Recuerdan a Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senu con diéresis Alcam? Pues prepúrense porque hoy vamos a hablar de una supuesta pelea explosiva que tuvieron de Trup SDCU Maras. Como lo oyen. Al parecer no todo era miel sobre hojuelas en el parauso, o al menos eso es lo que dicen las malas lenguas. Antes de que sigamos con todo este chisme jugoso, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por AQ, o si son de los que ven el canal pero nunca se han suscrito, los estoy vigilando, por favor, hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse. No les cuesta nada y a mí me ayudan un monto superíndice 3N. Y si ya son parte de esta familia chismosa, recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos salseo fresquito para ustedes. Ahora sin mun ese preámbulos, vamos al meollo del asunto. Como les deco a Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar con su romance en Senu con diéresis Alcam, al parecer, tuvieron sus ese y sus menos durante las grabaciones. Y no me refiero a los típicos roces por escenas complicadas o diferencias creativas. Estoy hablando de una pelea que, según fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, fue de proporciones bíblicas. Una confrontación superíndice 3N que al parecer, dejó superíndice 3 cicatrices profundas y que podrá explicar muchas de las decisiones que se tomaron en torno a la serie. A ver, pongo un monos en contexto. Senu con diéresis Alcam fue un fenu superíndice 3 meno mundial. La química entre Hande y Kerem era palpable, traspasaba la pantalla. Todo el mundo pensaba que su amor era real, y bueno, para ser honestos, al principio lo fue. Su romance se convirtió superíndice 3 en la comidilla de la prensa rosa turca e internacional. Los paparazzi lo seguían a todas partes, las redes sociales estallaban con cada foto, con cada vídeo. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta. La serie batió superíndice 3 RU copyright records de audiencia en numerosos pauses, y Hande y Kerem se convirtieron en verdaderas superestrellas. Sus nombres aparecían en todas las portadas de revistas, y sus entrevistas eran las más codiciadas. Pero copyright pasa cuando la presión superíndice 3 en medio tica es tan grande? Copyright pasa cuando la vida personal y la profesional se mezclan de manera tan intensa? Pues amigos míos, que las cosas se pueden complicar, y mucho. Y es que la fama, mis amores, tiene un precio. Y a veces ese precio es demasiado alto. La constante vigilancia de los medios, la opinión superíndice 3N pública, las expectativas de los fans y todo eso puede generar una presión superíndice 3N insoportable, incluso para las personalidades fuertes. Según los rumores, la pelea entre Hande y Kerem tuvo su origen en una serie de malentendidos y celos profesionales. Al parecer, Hande se sintió opacada por la creciente popularidad de Kerem. Su copyright que suena raro porque Hande es una actriz súper talentosa y hermosa, pero parece que Kerem, con su carisma arrollador y su encanto natural, se estaba llevando gran parte de la atención superíndice 3N. No olvidemos que Kerem tenía un encanto particular, un aire de chico malo que conquistaba a la audiencia, además de su innegable talento actoral. Y Hande, aunque poseedora de una belleza inigualable y una gran capacidad para la actuación superíndice 3N, tal vez se sintió eclipsada por algo que Kerem irradiaba. Y AQ es donde entra en juego otro personaje clave en esta historia, el ego. El ego, ese monstruo que a veces se apodera de nosotros y nos hace decir y hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Al parecer, tanto Hande como Kerem tenían un ego bastante inflado, y cuando dos egos chocan, el resultado puede ser explosivo. Dos estrellas en ascenso, dos personalidades fuertes, dos talentos indiscutibles, era inevitable que surgieran roces y conflictos. La fuente que me contó superíndice 3 todo esto, y que prefiere mantenerse en el anonimato por razones obvias, me dijo que la pelea comenzó superíndice 3 con una discusión superíndice 3N acalorada en el set. Al parecer, Hande le reclamó superíndice 3 a Kerem por acaparar la atención superíndice 3N de los medios y por no darle el reconocimiento que ella sentó a que merecua.
Kerem por su parte se defendió superíndice 3, argumentando que u con diéresis copyright L no tenía la culpa de ser popular y que Ande estaba siendo injusta con u con diéresis copyright L, según mi fuente. La discusión superíndice 3N comenzó superíndice 3 de manera sutil, con comentarios iru superíndice 3 Nikous y miradas de reprobación superíndice 3N, pero fue escalando poco a poco hasta convertirse en un verdadero enfrentamiento verbal. La discusión superíndice 3N fue subiendo de tono hasta que, según la fuente, Ande le gritó superíndice 3 a Kerem que estaba harto de su actitud y que no quería seguir trabajando con u con diéresis copyright L. Kerem, visiblemente afectado, respondió superíndice 3 con un comentario a UNMU de ese hiriente, que prefiero no repetir a QU porque es bastante fuerte. Digamos que fue un comentario que tocaba un punto sensible en la vida personal de Ande, algo que realmente la lastimó superíndice 3. Imaginen la tensión superíndice 3N en el ambiente, las miradas de asombro de los presentes, el silencio sepulcral que siguió superíndice 3 a esas palabras. Un verdadero dramón u superíndice 3N de telenovela. Después copyright S de ese momento, el ambiente en el set se volvió superíndice 3 irrespirable. Ande y Kerem apenas se dirigían la palabra, y cuando tenían que grabar escenas juntos, la tensión superíndice 3N era palpable. Los directores y productores tuvieron que intervenir en varias ocasiones para evitar que la situación superíndice 3N se saliera de control. Cuentan que las escenas románticas se volvieron un verdadero suplicio, que la química que antes era tan evidente desapareció superíndice 3 por completo. Imaginen tener que besar a alguien con quien acabas de tener una pelea monumental. Copyright profesión superíndice 3N tan sacrificada, mis amores. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo afectu superíndice 3 esta pelea a la serie? Pues, amigos mos, a QU es donde la cosa se pone a UNMU de ese interesante. Según la fuente, la pelea entre Ande y Kerem influyó superíndice 3 en la trama de la segunda temporada de Senu con diéresis al Cam. Al parecer, los guionistas tuvieron que modificar algunas escenas y aún más menos adir nuevos giros argumentales para justificar el distanciamiento entre los personajes de Eda y Serkan. Tuvieron que ingeniárselas para crear conflictos y situaciones que explicaran por QU copyright, la pareja ya no era tan unida y Kariu más menos osa como antes. Un verdadero reto para los escritores. Y no solo eso, sino que también copyright N se rumorea que la pelea entre Ande y Kerem fue uno de los principales motivos por los que la serie fue cancelada antes de tiempo. ¿Cómo lo oyen? Al parecer, los productores no pudieron lidiar con la tensión superíndice 3N entre los protagonistas y decidieron poner fin a la serie antes de que la situación superíndice 3N se volviera insostenible. La gota que derramó superíndice 3 el vaso, según algunas fuentes, fue una discusión superíndice 3N durante la grabación superíndice 3N de una escena clave, en la que Ande y Kerem se negaron a seguir las indicaciones del director y terminaron abandonando el set, un verdadero caos. Ahora bien, es importante aclarar que todo esto son rumores. Ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido esta información superíndice 3N. De hecho, ambos han tratado de mantener una imagen pública cordial y profesional. Pero como dice el dicho, cuando el ruo suena, piedras trae. Y en este caso, el ruo suena con mucha fuerza. Y es que, mis amores, en el mundo del espectáculo, donde todo se magnifica y se convierte en noticia, es difícil ocultar la verdad. Después copyright S de la ruptura de Ande y Kerem, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales. Ande ha protagonizado varias series y películas de u con diéresis copyright cito, y Kerem ha incursionado en el mundo de la producción superíndice 3N y dirección superíndice 3N. Aunque ya no son pareja, muchos fans aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N. ¿Será posible? Solo el tiempo lo dirá. Algunos dicen que el amor verdadero nunca muere, que siempre queda una chispa encendida. Otros, en cambio, creen que es mejor cerrar ciclos y seguir adelante. Y hablando de reconciliaciones, quiero recordarles que en el mundo del espectáculo todo puede pasar. Hemos visto a parejas que se odiaban a muerte volver a estar juntas después copyright, S de aún más menos os de separación superíndice 3N. ¿Asu que Q copyright N sabe? Kizu ese alguene dúa veamos a Ande y Kerem juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Imaginen la emoción superíndice 3N de los fans si anunciaran su regreso como pareja, tanto sentimental como profesional. Será un bombazo mundial. Pero mu de ese ayu de los rumores y las especulaciones,
lo importante es recordar que Ande Eruparrafo y Kerem Bürsin son dos talentosos actores que nos regalaron momentos inolvidables en Senu con diéresis al Capm. Su química en pantalla fue innegable y su romance, aunque efumero, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos. Y al final del dúa, eso es lo que realmente importa, el legado que dejan en el mundo del espectáculo. En fin, amigos muos, espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre la supuesta pelea explosiva entre Ande Eruparrafo y Kerem Bürsin. Como siempre les invito a tomar esta información superíndice 3N con pinzas y a no creer todo lo que leen en internet. Pero, ¿a poco no es divertido especular y fantasear con la vida de nuestros famosos favoritos? Es parte de la magia del mundo del espectáculo. Para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, les recuerdo que según fuentes cercanas a la producción superíndice 3N de Senu con diéresis al Capm, Ande y Kerem tuvieron una fuerte pelea por celos profesionales y problemas de ego. Esta pelea, al parecer, influyó superíndice 3 en la trama de la segunda temporada de la serie y pudo ser uno de los motivos por los que fue cancelada antes de tiempo. Aunque ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido esta información superíndice 3N, los rumores son muy fuertes y persistentes. La pregunta que queda en el aire es, ¿habrá algún edúa una reconciliación superíndice 3N entre estos dos talentosos actores? Solo el tiempo lo dirá. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un ratito. Me encanta compartir estos chismecitos con ustedes y saber que esto NAU del otro lado de la pantalla. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que es posible que Ande y Kerem hayan tenido una pelea tan fuerte? ¿Creen que su romance fue real o solo una estrategia de marketing? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. ¿Qué copyright otros chismes quieren que investigue? Soy toda oídos. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, y los leo todos y cada uno de ellos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un me gusta. Es la mejor manera de demostrarme que les gusta mi trabajo y de motivarme a seguir creando contenido para ustedes. También copyright les invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Ande Eruparrafo y Kerem Bürsin. Hagan correr la voz sobre este chismecito jugoso. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentir urene. Acu siempre encontrar urene salseo, drama, chismecito y mucha diversión superíndice 3N. Asu que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3imo vídeo. Besitos. Y recuerden, la vida es un chisme. Disfrútenla.